por animales y bueno, nuestro ponente va a ser el biólogo Irving Alberto Mendoza Hernández, que, que bueno, es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es especialista en interacciones ecológicas de invertebrados de suelos, astrónomo aficionado, divulgador de la ciencia enfocada en el trabajo con personas con discapacidad y grupos vulnerables. Ha participado en los talleres de ciencias de la Secretaría de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y también es director de eventos externos de la Sociedad Astronómica Nibiru. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, bueno, antes que nada, gracias por darse una vuelta por acá. Yo sé que ya empiezan los exámenes, ya casi al final, y es difícil de repente darse un espacio, pero no está mal de vez en cuando aprender o escuchar un poquito acerca de algún tema, ¿no? Y este tema, pues bueno, es de mi particular interés. ¿Por qué? Porque soy biólogo, me encantan los animales y me encanta la astronomía. Entonces, realmente les quiero compartir un poco de una breve semblanza de lo que han sido las misiones espaciales tripuladas por animales que han existido pues, en la historia de la humanidad. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, mientras les platico, ustedes creen que han sido los primeros animales o tienen entendido que fueron los primeros animales que viajaron en una misión espacial? ¿Cómo? Efectivamente, fueron moscas. ¿Qué tipo de moscas? De fruta. Exactamente, esas moscas de fruta tienen por el nombre científico de Drosophila melanogaster. Esas pequeñitas fueron las primeritas que fueron lanzadas en una misión espacial. Pero, antes que nada, ¿por qué enviar esos animales al espacio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina por qué? Para experimentar los efectos de las condiciones del espacio. Ok. ¿En serio? Sí, pues principalmente lo que se quería era llevar al hombre fuera de lo que es la Tierra, ¿no? Y lo primero que se tiene que hacer, pues es antes de experimentar con el hombre mismo, pues con algunos sujetos de prueba, en este caso eran animales. Denme un momentito tantito en lo que checo porque no se reproduce bien. En 1969 y otro sucedió en 1961. En 1961 es el primer viaje tripulado por un ser humano en la órbita de la Tierra. ¿Alguien sabe quién era ese hombre? Yuri Gagarin, exactamente. Y justo antes de que ocurriera, bueno, antes de que Yuri Gagarin pudiera salir a órbita terrestre, pues se tenía que realizar una serie de experimentos, principalmente con animales, para checar los efectos de la microgravedad, los efectos del estrés que tuviera un viaje tripulado, los efectos fisiológicos que pudiera tener en cuanto al ritmo cardíaco, en cuanto a la respiración, los efectos de la radiación cósmica. Realmente eran muchos los factores que se tenían que tener para enviar a un hombre a lo que es la órbita terrestre. Entonces, antes de que Yuri Gagarin llegara, pues tuvo varios antecesores y pues son todos los que vamos a ver a continuación. Posteriormente, también el 21 de julio de 1969, ¿alguien se acuerda qué pasó? ¿Cómo? Exactamente, fue cuando Neil Armstrong y todo el equipo del Apolo 11 pudo llegar a lo que es la Luna, ¿no? Pero justo antes de que pasara todo eso, pues hubieron varios animales que incluso orbitaron la Luna antes de que llegara la misión, tripulada por el hombre. De hecho, el primer animal que tripuló, bueno, una misión espacial orbitando la Luna fue una tortuga. Antes incluso de que ya el hombre estuviera ahí, ya las tortugas habían pasado dando una vuelta a la Luna.
Vamos a ver si ahora sí quiere. Creo que no. A ver. No. Ahí está. Entonces, ¿por qué enviar animales al espacio ahora sí? Bueno, ya les decía estas dos fechas importantes, una la llegada de Yuri Gagarin y la otra la llegada de Neil Armstrong, ¿no? Fue principalmente por estas dos que empezaron a hacer todas estas misiones espaciales. Y bueno, ¿cómo se desarrolló esto? No sé si, bueno, seguramente, o no seguramente, ustedes recuerdan que a mediados del 45 finaliza lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Los alemanes tenían un tipo de misil que era un misil bastante efectivo. Es el misil que les presento a continuación. Ese misil es el llamado misil B-2. Ajá. Ese misil realmente viajaba a altitudes inimaginables para ese entonces, por lo tanto los radares no podían detectar ese misil y fácilmente podía caer en cualquier lado haciendo un sinnúmero de destrozos, ¿no? Era como la mayor potencia armamentística que tenía la Alemania nazi en ese entonces. Bueno, este es un ejemplo. Aquí en Bélgica en el 44, un año antes de que acabara esta guerra, sobre el poder destructivo que podía tener un arma de este calibre. Cuando finaliza la guerra, Estados Unidos y Rusia se reparten los misiles B-2 y bueno, Estados Unidos, uno de los fines por los cuales utiliza estos misiles es para empezar con los vuelos espaciales. Y bueno, gracias a estos misiles se lleva a cabo las siguientes misiones que vamos a ver a continuación. No todas, pero sí al menos las primeras. ¿Quiénes fueron los primeros? Pues sí, fueron las moscas de fruta, que son las que vemos ahí. Estas fueron lanzadas el 20 de febrero de 1947. 2 años después de que acaba la guerra, estos misiles ya estaban modificados para que pudieran contener especies animales vivas. Si bien no son especies de gran tamaño, pero al menos son los primeros indicios o los pioneros más bien de todos los siguientes vuelos espaciales. Y bueno, estas son las Drosophila melanogaster. Este misil igual alcanzó a sobrepasar los 100 kilómetros de altitud y gracias a que se despliega un paracaídas de la cápsula se puede recuperar y se pueden tomar a las moscas de regreso. ¿Por qué se enviaron moscas? Principalmente para observar los efectos de la radiación cósmica, era lo primerito que se quería ver, ¿no? Y bueno, ellas sobrevivieron al vuelo, eso es algo también bastante bueno, que de la primera misión que sale sea todo un éxito. Luego llegamos a lo que son la serie Albert. ¿Alguien sabe quiénes son los Albert? Exactamente, son los monos. Esos monos pertenecen a una especie que se llama macaca mulata. Los macaca mulatas son mejor conocidos como monos rhesus. Realmente han sido parte de un montón de investigaciones, incluso de ahí se sabe lo que es el factor RH, ¿no? Si nuestra sangre es RH positivo, RH negativo, es producto de investigaciones con monos rhesus. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a regresar a lo que son las misiones espaciales. Realmente el 11 de junio de 1948 se envía el primer mono rhesus al espacio y recibe por nombre Albert. ¿Okay? Ahí es una de las fotografías donde se puede ver a Albert, que está siendo insertado en uno de los misiles B-2 modificados para que sea directamente lanzado al espacio. Se puede ver que pues Albert no se veía bastante contento, ¿verdad? Esto era realmente porque todos estos monos de la serie Albert estaban previamente anestesiados.
justo para que no empezaran a moverse bruscamente dentro, se les anestesiaba y una vez que ya estaban anestesiados, se insertaban dentro de la cápsula y se procedía a lo que era la eyección del cohete. Y bueno, también el espacio en el cual se encontraban era muy reducido. Realmente el primer mono enviado, que fue Albert, pues no tuvo mucho espacio para moverse. Esto también era una dificultad. ¿Por qué? Porque al hacer fricción con la atmósfera, si se llegaba a calentar todo lo que era la pared del cohete, pues iba a estar muy, muy cerca de él, ¿no? Y probablemente pues le iba a pasar muy mal. Bueno, ¿qué pasó con Albert? Él murió. ¿Por qué murió? No porque haya pasado algo malo durante el viaje, o bueno, sí pasó algo malo, que fue que se frieron todos los circuitos que estaban midiendo todo su ritmo cardíaco y su respiración, y también se frió el sistema de paracaídas. Entonces, no se sabe si Albert estuvo vivo durante el vuelo, pero lo que sí es un hecho es que la caída, pues jamás sin un paracaídas iba a poder sobrevivir. Y bueno, eso se consideró un pequeño fracaso, pero bueno, como siempre hay una versión 2.0, entonces salió Albert II el 19 de junio de 1949. Él ya se convirtió en el primer mamífero en llegar al espacio. ¿Qué pasó con Albert II? Albert II viajó sin ningún problema, pero para esto los misiles B-2 ya habían tenido una previa modificación en ese tiempo. ¿Qué había pasado? Que habían hecho mejoras en el sistema de paracaídas, habían hecho mejoras en el sistema de enfriamiento para que los circuitos donde estaban conectados todos los aparatos que estaban registrando los datos fisiológicos del animal no se frieran, un espacio menos estrecho para que Albert II ahora no estuviera tan cerca de lo que es el cuerpo de la cápsula, y también mejoras en el sistema electrocardiográfico. Entonces, en esta misión se pueden obtener los primeros datos de respiración y de pulso cardíaco de un mamífero fuera de lo que es la Tierra. Llega Albert II, está a 137 kilómetros de altitud, ya no llega a lo que es un viaje orbital, pero bueno, ya es bastante alto. ¿Qué pasa con Albert II? El sistema de paracaídas vuelve a fallar, entonces Albert II también muere por colisión. Sin embargo, se logran rescatar los datos que están aquí en pantalla, ¿no? Que son los datos fisiológicos por los cuales esta misión no se considera un fracaso, ya que se pudieron recabar algunos datos de él. Estos pues realmente muestran un ritmo cardíaco un poco acelerado a pesar de la anestesia y bueno, una respiración también un poquito agitada. Entonces, siguieron probando y siguieron con un Albert III o Albert III. Él despegó el 16 de septiembre de 1949. Esta sí fue un fracaso total porque a los 10 segundos de que sale eyectado el cohete, se empieza a incendiar la cola por una fuga del combustible. El combustible estaba principalmente hecho por alcohol. Y bueno, a los 28 segundos explota todo el cohete. Y pues bueno, Albert III ya no se supo nada de él después de eso. ¿Qué pasa? Pues seguimos con la serie Albert y llega la versión 4.0 de Albert, y Albert IV también presenta un fallo en el sistema de paracaídas, por lo cual se vuelven a registrar datos de frecuencia cardíaca y respiración, pero aún así no se logra saber cómo es que un animal o un ser vivo llega después de un viaje tripulado. Y bueno, Homer Busley, que es uno de los científicos que trabajaba a fondo en esta investigación de la serie Albert, pues le envía una carta, ¿no?, de Navidad al jefe de brigada de ese entonces. Entonces esta es la que le envía exactamente, donde se puede ver a los monitos Rhesus enviando a un humano, ¿no?, como la contraparte. Y bueno, ellos dijeron, si con monos no funciona, pues vamos a probar con ratones, ¿no? Quizá estos, por tener menos espacio, pues convenga lanzarlos. Y sí, realmente estos ratones, justamente al tener un espacio más reducido, pues daba pie a que pudieran meter no solamente aparatos que midieran datos fisiológicos, sino también cámaras que pudieran registrar el comportamiento de estos seres en viajes espaciales. Cómo es que reaccionaban, ¿no? Cómo es su respuesta motora.
Entonces, se tienen los primeros registros de un mamífero en el espacio. Esta misión se lanza el 31 de agosto de 1950 y bueno, este no es el video, pero bueno, el problema es que falla de nuevo el paracaídas y pues los ratones tampoco logran sobrevivir. Pero bueno, se logra captar al menos el video de un mamífero en el espacio y se logra ver cómo es su respuesta motora en condiciones de ingravidez. Entonces regresaron nuevamente con los Albert, con estos monos Rhesus, pero ahora ya no lo estaban haciendo con estos misiles B-2, sino que empezaron a trabajar en otros nuevos modelos, que eran los modelos Aerobee. Estos modelos pues representaban mayores ventajas. Entonces decidieron enviar en estos a Albert 5. Albert 5 lo enviaron el 18 de abril de 1951, llega hasta los 57 kilómetros, no llega tan alto como los misiles B-2 y se logra ahora transmitir datos fisiológicos. Ya no era necesario que fueran hasta el sitio o tuvieran que encontrar los restos de la cápsula para obtener de ahí la grabación, sino ya había una transmisión directa de los datos fisiológicos. Entonces se logra saber que durante todo el vuelo realmente Albert 5 pues no le estaba pasando mal, ¿no? Realmente su estrés estaba dentro de lo normal, por así decirlo. Y bueno, aquí se ve la imagen de Albert 5, donde incluso ya se les conectaba una mascarilla de oxígeno. Ustedes no sé si han visto en las películas, ¿no?, de los aviones de guerra, justo como estos pilotos llevan también una mascarilla de oxígeno. También en esta ocasión a Albert 5 y a los siguientes monos se les empieza a poner estas mismas mascarillas. Y bueno, Albert 6 posteriormente se envía el 20 de septiembre de ese mismo año y llega hasta los 72 kilómetros, un poquito más alto. El fin de esto era probar cómo era su comportamiento y sus datos fisiológicos a una altitud un poco más elevada. Pero no va solo, Albert 6 va con 11 ratones más. De esos 11 ratones, 9 servían para probar lo que eran los efectos de la radiación cósmica. Y va con 2 ratones, esos 2 ratones únicamente estaban para observar cómo eran los efectos de la microgravedad. ¿Qué se nota? Que durante este vuelo, Albert 6 presenta un descenso en la presión arterial, pero no es nada significativo. Entonces, igual, se obtienen esos datos. Aquí lo que pasa es que sí se despliega el paracaídas, pero a la hora de que quieren encontrar la cápsula, se tardan demasiado, porque no caía donde supuestamente debería de caer. Entonces llegan muy tarde y lo que pasa es que Albert 6 sufre lo que es una postración térmica, que es como un golpe de calor, pero más masivo, en el cual por tanto calor que tenían dentro de la cápsula, y además de haber caído en una zona desértica, pues realmente Albert 6 logran sacarlo vivo, pero después de eso no pasan más de 4 horas y Albert 6 muere. Y bueno, aquí se ve justo cómo llegan a rescatar a Albert 6, ¿no?, una vez que ya la cápsula ya cayó. Y bueno, eso en la parte de Estados Unidos, pero ¿qué estaba pasando en la Unión Soviética en ese momento? Bueno, la Unión Soviética lo que tenía era su propia versión de los cohetes B-2, que ellos les llamaban R-1. Pero ¿qué animales podían tripular los cohetes? En su contraparte, Estados Unidos pensaba en los monos por la semejanza fisiológica y características físicas que tienen con los humanos. Pero los rusos no pensaron exactamente en lo mismo. Ellos decían que realmente los monos tienen pues dificultad para ser monitoreados, ¿no?, que necesitan un animal que pueda ser entrenado. Y bueno, recordemos que años antes Pavlov había hecho una investigación con perros. Si habían escuchado de los perros de Pavlov, ¿no?, esos que se la pasaban salivando cada vez que tocaban una campanita. Bueno, gracias a Pavlov y el conductismo es que pensaron en enviar perros al espacio y por eso el perro fue el animal predilecto de las misiones espaciales rusas tripuladas por animales. Y bueno, el científico a cargo era Vladimir Yadovsky y para esto él clasificaba a los perros de 2 maneras. A ellos les llamaba los perros cohete y los perros satélite. Los perros cohete únicamente servían para misiones espaciales cortas, cosas que no duraran más de un día. Y los perros satélite, que esos eran ya para hacer vuelos orbitales
alrededor de la Tierra. Esto dependía mucho de su comportamiento. Los perros cohete no podían estar mucho tiempo tranquilos por las características del mismo perro, y los perros satélite pues generalmente se quedaban quietos por mayor parte del tiempo. También otra cosa que implementó Jablonski era que estos perros no iban a viajar solos, porque decía que no servía de nada tener solamente un animal si no teníamos un punto de comparación. Entonces todos los perros que se enviaron siempre fueron en pareja. Siempre se enviaron de dos, bueno, con la excepción de Laika, ¿no? Pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero todos los demás vuelos fueron enviados siempre de dos. Y bueno, esa es una pequeña imagen para que, si no recordaban los perros de Pavlov, aquí dice el perro, ¿no? Cómo está tal cual manipulando a Pavlov. Dice que cada vez que él saliva, Pavlov sonríe y escribe en su libreta. Y entonces pasaron lo que son los días de entrenamiento. Tenían que ser entrenados estos pequeños perros. ¿Y por qué tenían que ser entrenados? Por las siguientes características. Una, por el confinamiento. Estos perros iban a pasar mucho tiempo en lugar muy reducido. Entonces lo que se les hacía era, por periodos de tiempo cada vez más largos, se les ponía en jaulas o en pequeños contenedores cada vez más reducidos para que ellos pues no sintieran un efecto tan grande una vez que fueran enviados. Otra, las vibraciones. Estos perritos, como eran, bueno, al eyectar y al ingresar, pues iban a haber vibraciones tanto en el cohete como en la cápsula. Entonces estos perros, para que no sintieran algún estrés, lo que se les hacía era que se les colocaba dentro de algunas camas vibratorias y por un tiempo determinado únicamente se les dejaba vibrando, ¿no? Para que ellos estuvieran ya acostumbrados a toda la vibración. También mediante centrífugas, para que sintieran también el cambio de presión al ser eyectados, se les ponían centrífugas para que también se acostumbraran un poco a este cambio de presión. Realmente jugaban bastante con estos animales. Bueno, pero era el entrenamiento que los rusos les daban, o bueno, de la ex Unión Soviética les daba a estos animales. También se les ponían cámaras de presión para aumentar también el calor, aumentar la temperatura y aumentar la presión. Y también se les lanzaba en pequeños vuelos parabólicos para que estuvieran acostumbrados a sentir como ese el látigo. Y bueno, aquí se ve a uno de los perros que estaba siendo entrenado. Realmente esta es una cama vibratoria, se le dejaba sentado y lo que se hacía únicamente es mover los intervalos de tiempo y mover las oscilaciones por segundo, ¿no? La frecuencia en las cuales se daban las vibraciones. Y los perros pues se quedaban todo el tiempo ahí, ¿no? Vibrando y se acostumbraban, porque cada vez aumentaban el tiempo. Ok. Luego, bueno, hay dos perros que después vienen, que son Tsigan y Desik. Tsigan y Desik son enviados el 22 de julio de 1951 en estos nuevos cohetes rusos. Son enviados y llegan hasta los 100 kilómetros y se pueden recuperar. ¿Qué pasa? Que cuando los recuperan ven que Desik realmente no tiene ningún rasguño, tiene un pequeños rasguños en el estómago y Tsigan sigue intacto. Este vuelo fue bastante discutido y bastante mencionado por todo lo que era la Unión Soviética, e incluso las personalidades más grandes de ese entonces fueron a observar cómo era el despliegue del cohete e incluso a recuperar la cápsula del mismo. Y bueno, este es un pequeño video. Espero que se pueda reproducir. Aquestes són les úniques imatges del primer vol espacial de les dues bosses. El pes de la gravetat es nota des del començament. Als animals els costa mantenir el cap dret. A hores d'ara, el seu pes s'ha multiplicat per 5. Eso es mediante, cuando era la eyección, toda la vibración era lo que estaban sintiendo. Y justo se tuvo registro de todo. Y cuando estaban presentando la microgravedad, realmente ya estaban bastante calmados. Estan a una altura de 88 quilòmetres. El cap se separa del coet i es dirigeix a la Terra. Okay. Y bueno, ellos no fueron los únicos perros que fueron enviados en estas misiones espaciales rusas, sino que también hubieron más misiones. Aquí estas son las fechas principales en las cuales fueron enviados los perros. Solamente hubo un fracaso que fue el 28 de agosto con Mishka y Chiksik, donde realmente no se pudo desplegar el paracaídas y estos dos perritos pues perdieron la vida por el impacto. Sin embargo, todas las otras misiones espaciales que se llevaron a cabo con perros, la mayoría
fue un total éxito, a diferencia de las misiones espaciales que estaban teniendo en su contraparte estadounidense, donde realmente solamente Albert 6 con los 11 ratones son los únicos que habían regresado con vida. Y bueno, lo que siguieron haciendo es pruebas en paracaídas, pero esto por parte de la NASA. Entonces, el 21 de mayo de 1952, deciden enviar a Patricia y a Michael, que son otros 2 monos, pero estos monos pertenecen a una especie diferente que se llama Macaca fascicularis, y también envían a dos ratones. Esos 2 ratones se llaman Mildred y Albert. Albert, pues en honor a todos los monos que ya habían pues fallecido durante las misiones espaciales pasadas. Y bueno, esta misión llega hasta los 58 kilómetros y lo que se tiene es que, por ejemplo, de Mildred y Albert se logra rescatar lo que es una pequeña grabación donde se puede ver cómo son los efectos de la microgravedad. Por un lado, Mildred lo que tenía era una plataforma y esa plataforma era totalmente lisa, en ella no se podía agarrar. Por el otro lado, Albert sí tenía una plataforma con algunas pequeñas muescas para que sus patitas estuvieran, bueno, se pudiera agarrar con sus patitas en esa pequeña plataforma, que son las que se pueden ver que casi es como un diámetro del círculo, ¿no? Esas pequeños cilindros estaban dando vueltas a una frecuencia de una oscilación por segundo. Y realmente lo que se quería probar era cómo era la respuesta motora. Lo que se vio realmente es que Albert, al tener estas pequeñas muescas donde se podía sujetar, sufría menos respuesta al estrés, realmente tenía menos movimientos durante todo el viaje. A diferencia de Mildred, que durante todo este tiempo, durante la microgravedad, al no poderse sostener, pues constantemente se estaba moviendo. Sin embargo, Simmons, que era el encargado de la misión, dijo, ¿no? Tal cual en sus palabras, tales reacciones secundarias, refiriéndose al estrés, dice, son esencialmente las mismas, ya sea causada por la ingravidez, un mar agitado o una desagradable suegra, ¿no? O sea, realmente uno cuando está en una situación estresante presenta reacciones también motoras que son un efecto de ese mismo estrés que está llevando a cabo. Entonces, se comprueba, bueno, más bien se concluye que este estrés que estaban mostrando estos animales estaba dentro de un rango de tolerancia. Y bueno, estos son los monos de los Macaca fascicularis. Una vez que fueron rescatados ya estos monos, se midieron sus signos cardíacos, ¿no? Y sus signos de respiración. Y bueno, este es Michael, el cual estaba siendo, pues, valorado médicamente después de lo que es el vuelo espacial en el cual participó. ¿Y qué pasa? Que no solamente ellos empezaron a trabajar con monos y con ratones, sino que empezaron a trabajar con un montón de animales. Y no solamente para misiones espaciales. Por ejemplo, lo que se tenía con una serie de cerdos era ver cómo eran los efectos de la colisión en seres vivos. Entonces a estos cerdos no se les lanzaba, pero se les dejaba caer así sin más para ver cómo eran pues, los daños que sufrían por colisión. Entonces, ¿qué pasa? Que llega la Royal Society for the Prevention of Cruelty of Animals y les dice, ¿saben qué? Ustedes no pueden seguir tratando hacia los animales, entonces los suspenden desde 1952 y también les llegan hasta 1957, ya no pueden utilizar más animales debido a esto. A raíz de esto, como muchos estaban animados por todos los vuelos que ya se habían hecho antes, les empiezan a llegar cartas de voluntarios humanos. Había humanos que decían, bueno, si no los dejan trabajar con animales, yo les presto mi cuerpo para la investigación, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente no aceptaron ninguna de estas invitaciones, pero incluso de centros penitenciarios y de diferentes lados recibían cartas para ser sujetos de prueba en estos experimentos. Y bueno, ¿qué pasa con la URSS en ese momento? Siguen lanzando perros al espacio. La mayoría
termina en éxito, sin embargo se dan algunas pérdidas. Realmente fueron muchas y muchas las misiones espaciales tripuladas por perros, y como pueden ver, pues siempre estaban en pareja, ¿no? Toda esta serie de vuelos tiene su inicio en el 54 y termina en el 57, poco antes de que fuera lanzada Laika. Para estas misiones se hacen unas pequeñas modificaciones en los que eran estos nuevos misiles rusos, en el cual lo que era la parte superior, o por así decirlo, la nariz del cohete, era eyectada, y posteriormente dentro de esa nariz se eyectaba por segunda vez la cápsula donde estaban contenidos los animales. Sufrían como una doble eyección para que se pudieran recuperar, por una parte, todo el equipo con los datos fisiológicos, y por otra parte, los animales, para ver qué efectos había tenido su viaje. Y bueno, estos también contaban ahora con trajes espaciales. Ya los perros de esta misión pues ya tenían algunos trajes diseñados para soportar estos efectos de la microgravedad, y también para que su ritmo cardíaco y su temperatura no estuviera tan elevados. Y bueno, ahora sí, llegamos al vuelo de Laika. Pero ¿qué pasa? Laika realmente no iba a ser elegida para este tipo de vuelos. Esta perrita que se ve aquí, la mamá. Bueno, me faltó decirles algo. Todos los perros que fueron enviados por las misiones espaciales rusas eran hembras. Y esto se debe a que los trajes tenían un sistema de saneamiento, principalmente por los desechos, y ese sistema de saneamiento, ese sistema sanitario más bien, pues encajaba mejor con los aparatos excretores de las hembras que con los de los machos, y por eso no se seleccionó ningún macho para ningún vuelo espacial tripulado por perros, sino que todas eran hembras. Y bueno, esta perrita se llama Albina. De hecho, aquí se puede ver cómo Albina ya había sido posteriormente lanzada, ¿no? Y en las dos misiones que fue lanzada, junto con su compañera Kozyavska, fue pues todo un éxito. Y por eso ella iba a ser realmente la más famosa, ¿no? La que se iba a lanzar en el vuelo, porque ya tenía una trayectoria. Ya ella estaba previamente entrenada, era bastante tranquila, tenía una estatura bastante pequeña, por lo cual era idónea para poder participar en este vuelo. Que la misión de este vuelo ya era que hubiera un ser vivo orbitando la Tierra. ¿Qué pasa? Que tiene cachorritos. Entonces, al tener cachorritos, se les hizo cruel separar a la mamá de los chiquitos, ¿no? Entonces, por eso es que esta Albina pues deja de ser la candidata y se pasa con la segunda opción, que era una perrita un poquito más alta que Albina, que igual era bastante tranquila y pues que tenía un ladrido bastante fuerte, y era Laika, ¿no? Laika pues realmente no se llamaba Laika. Laika se llamaba Kudryavka, pero pues le cambiaron el nombre, ¿no? Laika quiere decir como ladradora. Realmente Kudryavka quiere decir como pelito rizado. Y era porque Laika tenía su pelito rizado, pero para que se escuchara todavía mejor, pues le pusieron Laika, ¿no? Porque luego los nombres rusos son bastante difíciles de pronunciar, y para que también la prensa estuviera involucrada en esto y pudieran hacer más caché y pudieran involucrar a todo el mundo, pues por eso se le puso el nombre de Laika. Y posteriormente también este nombre fue pues realmente un éxito en todos lados, ¿no? Hasta había marcas de cigarros de la marca Laika. Y bueno, Laika ya pudo ser lanzada en el primer vuelo espacial tripulado por un ser vivo alrededor de la órbita terrestre. Pero realmente la URSS no quería dar detalles de esta misión. ¿Por qué? Porque se sabía bien que ese viaje no iba a ser para regresar. Solamente la misión principal era que un ser vivo estuviera orbitando la Tierra. Si regresaba o no, eso ya no era problema de la URSS. Sin embargo, lo que se dijo fue que Laika estuvo orbitando, que vivió feliz, y que después de 10 días decidieron darle comida envenenada y la sacrificaron por eutanasia, ¿no? Cuando la realidad fue otra. La realidad fue que el sistema de
de congelamiento, justamente para bajar la temperatura dentro de la nave. Al despegar se dañó completamente. Entonces, a las 6 horas de vuelo no se recibieron ya señales de vida de Laika. Realmente Laika murió, sí, en órbita, pero ya por tanto calor que estaba sufriendo. Sí, realmente tuvo una muerte no muy bonita y pues toda la demás historia sí fue una invención en ese entonces para que no se viera como un fracaso, ¿no? Ya después, pues sí, revelaron todo lo que había pasado Laika y que realmente no había estado tripulando por 10 días la órbita terrestre, ¿no? Sino que en su primer día, pues prácticamente ya había muerto. Y bueno, esta Laika fue lanzada en el Sputnik 2, en la misión del Sputnik 2, donde también había, o se iba a poner un satélite en órbita para que acompañara al Sputnik 1. Y bueno, aquí vemos a Laika. Ella fue ya la privilegiada en ser la primer perrita o el primer ser vivo en darle una vuelta al espacio, o una vuelta, perdón, en la órbita terrestre. Bueno, luego se siguió en la NASA con un proyecto que se llamaba MIA. Ese MIA son las siglas de Mouse in Able. Able son este tipo de cohetes y lo que se quería lanzar en todas estas misiones fueron ratones. Fueron 3 misiones las que se llevaron a cabo. En esas 3 misiones se lanzaron a Minnie, una pequeña ratoncita, a Alaska y a Wiki. ¿Qué pasó? Bueno, realmente el objetivo de esta misión era ver cómo los seres vivos reaccionaban en condiciones de vuelo. El problema fue que ninguna de estas misiones tuvo éxito, ya que pues todos ellos murieron. Luego siguieron con los monos y llegaron con Gordo, con Able y con Baker. Este de aquí es Gordo. Ahí tal cual estaba siendo manipulado, estaba siendo monitoreado antes de que fuera lanzado al espacio. Y bueno, Gordo ya pertenece a otra especie diferente de monos, los conocidos como monos ardilla o Saimiri Surens, que realmente el 13 de diciembre de 1958 es cuando se envían. Esta especie de mono en particular era bastante sensible y dijeron, si lo que queremos medir es estrés, entonces vamos a enviar a un animal que se estrese con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque de tal manera si se estresa, pues quiere decir que realmente hay estrés que se da por el simple hecho de tener un vuelo espacial. No serviría de mucho enviar un animal que estuviera muy tranquilo y que no presentara respuesta al estrés, ¿no? Lo que querían realmente era un animal que se estresara bastante. Y en este caso, pues le tocó a Gordo. Y bueno, justo como les decía, se necesitaban indicadores biológicos de situaciones de estrés. ¿Qué pasa? Que los datos fisiológicos de Gordo son enviados, tal cual sus datos de respiración, de frecuencia cardíaca, pero ello demuestra que Gordo se encontraba estable. El problema era que cuando cuando se supone que iba a caer, pues no lo encuentran. Y realmente, pues nunca supieron dónde encontrarlo y pues Gordo se perdió en la nada. Y bueno, este de aquí es Able y ya Able igual iba para mostrar los datos fisiológicos que tenía en estas situaciones de estrés. Y ellos viajan junto con erizos de mar. Ni Able ni Baker sufren ninguna lesión y los erizos de mar principalmente se enviaban con fines reproductivos. Lo que querían saber era si podía darse reproducción en el espacio y si posteriormente estos huevos que pondría, bueno, no huevos exactamente, pero las crías que tuviera, pues sobrevivían. Entonces, realmente lo que se ve es que estos erizos no se desarrollan bien, al menos desde pequeños en el espacio. Sin embargo, tanto Able como Baker pues regresan sin ningún problema. Esto lo de los erizos pues lo querían hacer para misiones espaciales, pero ya generacionales, ¿no? Para ver si era posible que tuvieran hijos en el espacio y hacer misiones tripuladas por un periodo pues más grande. Eso ya pensándose en humanos desde 1958. Y bueno, aquí está Baker. Baker realmente pues fue puesto en un contenedor un poquito más pequeño. Y
pues como valiente, como buen valiente, a Baker se le dio pues su medalla por esta misión, ¿no?, tripulada. Incluso se muestra a un lado el contenedor en el cual viajó durante toda esta misión. Entonces, bueno, vienen ahora lo que son los predecesores de Gagarin y Glenn. Yuri Gagarin, como ustedes ya lo saben, pues fue el primer hombre en poder salir a órbita. Su contraparte estadounidense es Glenn. Entonces, el 19 de agosto de 1960, un año antes de que Yuri Gagarin pueda ponerse en órbita, dos perritas fueron las primeras que pudieron viajar al espacio, entrar en órbita terrestre y regresar sanas y salvas. Entonces ellas pasaron a la historia, ¿no?, como ser las perritas que realmente sobrevivieron a todo eso. Y bueno, estas son estas de aquí. Esta de la izquierda es Belka, esta de la derecha es Strelka. Ellas dos realmente cuando regresan a la Tierra ya se les jubila, por así decirlo. No del todo, a Belka sí, a Strelka no. El 29 de noviembre de 1961, ya cuando Yuri Gagarin había salido en órbita, Estados Unidos, por su contraparte, recordemos que Estados Unidos trabajaba con monos, a diferencia de Rusia que trabajaba con perros, ellos ponen en órbita a los primeros chimpancés. Igual, esos chimpancés que llevan el nombre de Ham y Enos son los primeros que pueden regresar sanos y salvos a la Tierra. Posteriormente, estos chimpancés pues, son donados a zoológicos y ya, pasan su vida felices. Y bueno, aquí se ven estos dos, mientras estaban siendo evaluados en unas pruebas de conductas motoras. Y bueno, como la leyenda del Fénix, que resurge de las cenizas, también Alemania lo hace. A pesar de haber sido quien perdió la guerra, ellos eran quienes tenían a los ingenieros que habían desarrollado los misiles B-2, por lo cual pueden desarrollar también más ingeniería aeroespacial. La sociedad de cohetes de Alemania empieza con la serie Cumulus. La serie Cumulus realmente fue todo un éxito y lo que hacen es poner en órbita, o no en órbita, pero sí lanzar al espacio a dos especies acuáticas. Una de ellas le ponen por nombre lote. Lote es un ajolote, valga la redundancia, lote el ajolote, pero era de la especie Ambystoma mexicanum, y Max, en honor a Max Planck, que era pues el director del instituto en ese entonces. Y bueno, Max era un pez dorado de la especie Carassius auratus. Y bueno, esos no son, pero es para que, si no las conocen, vean la especie, ¿no? ¿Qué pasa? Que Lote, el ajolote, sí llega a sobrevivir, pero Max no corre con la misma suerte. Realmente Max pues se fríe, ¿no? Y no se lo comen, pero sí, pues ya, no llega vivo. Realmente con esto se pudo observar que los peces y el espacio no se llevan. Max estaba dando vueltas por todos lados, de arriba hacia abajo, no tenía un movimiento fijo durante el viaje. A diferencia de Lote, Lote sí parecía estar un poco más ubicado. Esto se debe también un poco a que pues, Lote presentaba extremidades, a diferencia de Max. Max realmente pues, carecía de estas y nadaba sin rumbo fijo, daba solamente vueltas en todo el estanque, tanto para arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. No sabía siquiera dónde era arriba y abajo, y eso se notaba mucho en la conducta motora de este animal. Y bueno, dijeron, si ya enviamos peces, si ya enviamos ajolotes, ¿por qué no enviamos arañas? ¿No? ¿Qué pasa con las arañas? Las arañas tienen un sistema nervioso central bastante delicado. Por cualquier fluctuación que éste tenga, por cualquier mutación o por cualquier daño que sufra, no pueden construir ciertas telarañas, ¿no? Entonces escogen a Anita y Arabella, que son dos arañas de la especie Aranius diadematus. ¿Qué pasa con estas? Ellas no fueron propuestas por las grandes mentes de la NASA, sino por una niña de secundaria, cuyo nombre es Judith Miles. Ella realmente dice, bueno, o sea, ¿por qué si estas arañas son tan sensibles a estos cambios en su sistema nervioso, ¿por qué no las han enviado al espacio, ¿no? Para ver si hay o se representa un daño en el sistema nervioso de los animales que han sido enviados al espacio. Y bueno,
aceptan su propuesta y el 28 de julio de 1973, en la misión Skylab 3, donde también son enviados varios peces para comprobar lo que ya había pasado Max, pues se ponen a estas arañas y son lanzadas. ¿Por qué se escogen también arañas? Porque ya se habían hecho pruebas posteriores de drogas. Ahorita no traigo el video exacto, pero hay unos videos en los cuales se les daban drogas a las arañas y estas arañas presentaban modificaciones en las estructuras de sus telarañas. Por ejemplo, se les daba LSD, se les daba cocaína y estas realmente, una telaraña que era totalmente geométrica, la hacían un desastre. Ajá. ¿Por qué? Porque influía directamente en su sistema nervioso. Entonces también es por esto que se acepta el participar con Anita y con Arabella. Bueno, ¿qué pasa? Ambas logran tejer sus telarañas en el espacio. Estas telarañas, sin embargo, no son iguales a las que ellas tejen en la Tierra. Hay una especie que se queda como control aquí en la Tierra tejiendo una telaraña, posteriormente se analizan y se comparan esas telarañas. Bueno, ella es Judith Miles, esta chica de secundaria que tuvo esta ingeniosa idea y bueno, presentando el modelo de la telaraña. Y esta es Anita y esta es Arabella. Realmente son especies comunes. Les dicen arañas de jardín, incluso, como nombre común. Anita y Arabella, pues durante sus primeros 2 días no quieren tejer absolutamente nada, por lo que se piensa en un inicio que efectivamente el tener un vuelo espacial tripulado afecta el sistema nervioso de las arañas. Pero ¿qué pasa? Que después de ese segundo día, Arabella comienza a tejer su primer telaraña. A ver si la tengo por aquí. Oh, ya se trabó otra vez. No, por favor. Bueno, Arabella comienza a tejer su primer telaraña y realmente queda mal. Es una telaraña bastante fea. Entonces se piensa, ¿no?, que efectivamente hay un daño en el sistema nervioso que es presentado por las arañas. Pero ¿qué pasa? Que la deshace y vuelve a construir otra, y esa otra que construye es muy, muy similar a su contraparte control aquí en la Tierra. Entonces se dice, no, pues parece que solamente necesitaba acondicionarse, no necesitaba nada más, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Anita? Después de que Arabella construye su telaraña bien, Anita también empieza a hacer lo mismo, ¿no? Incluso tienen conductas de caza, porque también la sueltan con un pequeño botecito de moscas de fruta. Entonces realmente empiezan a despertar su instinto de caza. ¿Qué pasa con estas telarañas? Las telarañas no son igual de gruesas que las que se encuentran aquí en la Tierra. ¿Y esto por qué? Porque las arañas, bueno, gracias a eso se vio que las telarañas, o una araña construye sus telarañas según el peso mismo de la araña. Y en condiciones de microgravedad, pues una araña realmente no pesa, si de por sí no pesan casi nada, pues pesa nada, ¿no? Entonces estas telarañas eran muy delgadas. Ajá. ¿Por qué? Porque fácilmente iban a soportar el peso de una araña en condiciones de microgravedad. Entonces esos fueron los resultados y sí se trabó. Vamos a ver si... No puede ser. Bueno, voy a seguir. Realmente así tenía la foto de la primer telaraña que hizo Arabella para que vieran cómo estaba pues realmente desordenada. ¿Cómo? Bueno, es que no quiere pasar a la siguiente. De todas maneras, bueno, no la... no se alcanza a ver casi nada. Por eso quería que la vieran acá. Pero bueno, ya estas misiones ya fueron posteriores a la llegada del hombre a la Luna. Ya se hicieron con unos fines un poco más específicos. Realmente, bueno, los siguientes que se enviaron, también fue otra araña, pero esta araña no pertenecía a esta misma especie de arañas. Esta es una araña saltarina. Esta pertenecía a una especie que se llama Phidippus johnsoni. Y realmente Phidippus johnsoni, en un inicio, estas arañas saltarinas tienen una visión bastante buena. Entonces lo que hacen es poder saltar de un lado a otro sin ningún problema. Pero Phidippus johnsoni en un inicio no podía saltar bien, tenía muchos problemas. O sea, saltaba a un lado y
llegaba más allá de lo que ella pensaba y se estrellaba contra la pared, ¿no? Incluso hay videos en los cuales se ve, bueno, le ponen Nefertiti a esta araña, donde se ve Nefertiti cómo empieza, ¿no? A ir por todos lados, a saltar y acostumbrarse. Una vez que se adapta, esta Nefertiti empieza a cazar y empieza a cazar mucho mejor que como lo hacía en la tierra. ¿Por qué? Porque su respuesta de caza era mucho más rápida. Podía hacer un salto y lo podía hacer muchísimo más rápido. Entonces podía capturar alimento con mayor facilidad. Pero ¿qué pasa cuando regresa Nefertiti a la tierra? Se desacostumbra a la gravedad de la tierra y ya incluso le cuesta trabajo pararse. No sabe ni siquiera pararse bien, incluso se pone de lado o se pone patitas para arriba queriéndose levantar, ¿no? Porque se desacostumbró por tanto tiempo que estuvo en el espacio a justo la gravedad de la Tierra. Bueno, las arañas saltarinas, a diferencia de estas arañas de jardín, pues no construyen telarañas, ¿no? Entonces, por eso mismo, esta respuesta no se vio tan bien ni en Anita ni en Arabella. Y bueno, después de esto, también hay otros países que no se quisieron quedar atrás. Ahorita creo que ya no quiere jalar porque ya estoy apriete y no jala. Pero, por ejemplo, Francia lo que hizo, dijo, pues si los rusos eligieron a los perros, los estadounidenses eligieron a los monos, pues nosotros vamos a elegir a los gatos, ¿no? Entonces los franceses fueron los primeros que enviaron igual a un gato al espacio. Ese gato, pues realmente, el primero iba a ser un macho, ese macho llevaba el nombre de Félix. Y Félix ya estaba listo y preparado, sin embargo, una noche antes, Félix se escapa. Sabía lo que le iba a tocar y dijo, no, ¿saben qué? Yo mejor de aquí me voy. Y entonces ponen a su novia, a Felicit. Entonces a esta gatita la mandan, sin embargo regresa bien, no pasa nada. Para los amantes de los animales, no se preocupen. Pero siguen ellos con sus vuelos tripulados por gatos. Después viene todo un sistema de viajes espaciales que son los llamados Space Lab. Y durante el Space Lab se mandan de animales por doquier. Lo que más enviaron fueron ratas, ya no ratones de laboratorio, sino ratas. Y tal cual ellos tenían insertados incluso dentro del cráneo algunos medidores de datos fisiológicos y neuronales. También se envían abejas. De hecho, con las abejas se ve algo muy interesante porque las casillas que tienen las abejas siguen siendo totalmente hexagonales. No presentan ninguna diferencia con las abejas que actualmente están aquí en la Tierra, ¿no? Las abejas de la especie Apis mellifera. También se envían más peces para ver si realmente depende de la especie, es que ellos no saben hacia dónde ir. E incluso lo que se hace con los peces es ponerle luz de un solo lado, ¿no? Para ver si pueden nadar hacia la luz o son atraídos hacia la luz, pero no. Realmente aquí en estas misiones de Space Lab se comprueba, ¿no? Que los peces no son los mejores para poder ir al espacio. Y bueno, también se envían caracoles, también se envían un montón de invertebrados. Y bueno, al final estas misiones Space Lab son todo un éxito porque se logran tener un montón de datos que no se tenían antes respecto a los vuelos tripulados. Pero ¿qué sucede? Que, bueno, había grupos que no les gustaba que estuvieran trabajando con animales y empiezan a manifestarse de una manera bastante masiva. Incluso se empiezan a disfrazar de monos, se empiezan a disfrazar de animales y justo se paran afuera, ¿no? de las instalaciones de la NASA con sus pancartas, justo para que se dejaran de utilizar animales en vuelos espaciales y solamente se usaran hombres. Y pues, bueno, esto también frena un poco la difusión en ese sentido a toda la población de los vuelos espaciales que se estaban teniendo en cuenta y lo hacen de una manera un poco más privada. Pero bueno, también se tienen algunos animales bastante interesantes en los cuales se les dio o son datos muy específicos, como por ejemplo los tardígrados, ¿no? ¿Sí saben cuáles son los tardígrados? ¿Sí los han visto? Estos ositos de agua. No. Bueno, esos tardígrados
pues ya se sabía que entraban en un estado de letargo, ¿no? En ese estado de letargo podían sobrevivir por mucho tiempo. Pero fue en una misión que se llamaba la misión Fotón M3. Y esa misión, si no mal recuerdo, es lanzada en el 2007. La misión Fotón M3 lleva a un grupo de tardígrados. Y esos tardígrados, pues parece que no les pasaba nada, ¿no? Iban en diferentes tipos de compartimentos. Uno de esos compartimentos tenía hojarasca de suelo, que es donde generalmente viven, y ellos se la pasaban de lujo. Otros estaban equipados únicamente con humedad y se la pasaban de lujo. Incluso ellos logran sobrevivir por 10 días en uno de los contenedores donde no tenían absolutamente nada, ¿no? Estaban expuestos totalmente a radiación cósmica, no tenían absolutamente nada de aire, nada de agua, estaban, por así decirlo, en condiciones totalmente de espacio y aún así logran sobrevivir. Incluso lo que también se da a conocer son datos de la reproducción de estos animales y se ve que efectivamente, incluso bajo estas condiciones de ingravidez, ellos sin problema pueden reproducirse. Claro que en las condiciones de espacio, ahí sí sobreviven 10 días y los huevos que ponen incluso no emergen. Y bueno, son más las misiones que se han enviado al espacio. Si hacemos un total de todos los animales que están en el espacio, superaría los 400 animales que se han enviado, tomando en cuenta todos los países que lo han hecho. Por ejemplo, en Latinoamérica también ha participado en misiones espaciales, principalmente Argentina, o más bien Argentina es el único de Latinoamérica que ha participado en misiones espaciales tripuladas por animales. Y bueno, quería terminar con una pequeña frase de La telaraña de Charlotte, un cuento bastante bonito, ¿no? En el que Charlotte decide ayudar a un puerquito que se llamaba Wilbur y ella le decía, ¿no?, que ella se entendía a sí misma como una dadora de ayuda, ¿no? Y que si pudiera hacerlo más, lo hacía con gusto porque en la vida de las arañas todo era un desastre, ¿no? Siempre se la pasaban cazando moscas y siempre se la pasaban fabricando y reconstruyendo telarañas. Entonces el poder ser de ayuda para alguien más, pues seguramente lo harían o lo iban a hacer con pues mucha gracia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario, pues pueden hacérmela llegar sin problema. Bueno, vamos a todos, por favor. Te voy a entregar su constancia de participación. Gracias. Y también póster de su conferencia. Gracias. Sí, bueno, esto fue como parte de charlas en vivo. Si quieren ver el ciclo de pláticas y todo, está, bueno, les enseño. Eso nos queda una plática más, 2 pláticas más. La próxima semana viene la doctora Antigona Segura Plata, si la conocen, es el divulgador. Nos va a hablar sobre exoplanetas, sobre mundos habitables. Y la que le sigue, todos son el jueves a la 1. Es el próximo jueves a la 1. Y el próximo jueves a la 1, que es creo que 7 de noviembre, ese día se va a presentar una compañía de la Sociedad Astronómica, la carrera espacial, la Unión Soviética contra Estados Unidos. Sí, no sé cuántas personas ya hayan venido aquí a las conferencias, pero si gustan anotarse, los que ya tienen su constancia de participación, pues adelante. También los invitamos a las actividades que vamos a tener próximamente. Vamos a ir es el 8 de diciembre, la Escapada Astronómica, pues si gustan venir y preguntarnos, con toda confianza nos pueden preguntar. Vamos a ir a la Huasteca Potosina y se van a realizar varias actividades. Vamos a ir a las cascadas de Tamunas, al río Tampao, Cueva del Agua, en las Golondrinas y muchos lugares más. Todo está incluido, por si gustan venir, y ya está a finales de semestre, así que pues de aquí. Sí, bueno, les agradecemos mucho y hasta luego. También les vamos a repartir en los separadores. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Sí? ¿Es verdad que se quedaron tardígrados en la luna cuando fueron personas ahí? Es que había visto algo sobre eso. Sí, realmente hay algo interesante en eso y es que muchos animales, o bueno, se conocen los animales que se metieron de manera voluntaria, ¿no? Pero uno no está seguro de que una misión realmente no vayan animales extra, ¿no?, que se hayan colado. Entonces, incluso en misiones espaciales, incluso en la llegada del hombre a la luna, pues es difícil, ¿no?,
saber que únicamente era el ser humano el que había llegado y no cualquier otro animal. Sin embargo, por lo anterior también es difícil, ¿no? Que incluso si un tardígrado, por mucho que ellos resistan diferentes condiciones, pues estén en la Luna o haya sobrevivido más de los 10 días, que las misiones Fotón M3, bueno, comparando los resultados que tenían esas misiones, pues los tardígrados realmente no hubieran sobrevivido. Aún así hubieran llegado. Ajá. Ajá, bueno, realmente el B2 era el nombre del cohete, pero realmente todo eso era la serie Albert. Ujú. Bueno, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí